Ok. Sí, abre, o sea... Dale. Estoy preparando los siguientes. ¿Es este? Baja un poco el volumen, sí. Ok. Se oye ahora, ¿verdad? ¿Se puede oír? Ok. Ahora ya tenemos el archivo correcto. Vale. Empiezo. En algún momento y por alguna razón surgió una expansiva tendencia dentro del mundar humano. Esta propició que cada vez más gentes del orbe se dedicaran a cultivar y a colonizar la vida misma, su misma vida, y la empezaran a medir con hitos, metales, balanzas. Este nuevo mundar engendró nuevos dioses, incorpóreos, supraterrenales, y les rindió un culto cada vez más voraz, violento y extravagante. Después inventó los relojes, los paisajes, las líneas rectas, las jerarquías y los espejos, y se envaneció con su propia mirada reflejada en ellos. Encontró de este modo medios todavía más eficaces para colonizar la vida misma, su misma vida, y no dio tregua en todo el orbe a la vida rebelde e insumisa. Malos bichos, malas hierbas, niñas malas, gentes salvajes de la floresta, etc. Más tarde soñó con domar el vigor secreto de las entrañas del planeta, reventando valles y átomos, perforando suelos, quemando sierras, y elevó las chimeneas hasta perder de vista las columnas de humo de sus hogueras. Finalmente vio con angustia cómo el cielo y los océanos, trastornados con los nuevos humos, empezaban a equivocar las viejas rutas de las cosechas y las lluvias. También creyó descubrir el lenguaje secreto de la vida y decidió extraerlo de la memoria verde y morada de las semillas. Imaginó que podría reescribirlo a su antojo en limpios laboratorios sin ventanas, con la lengua yerta de los mercados y las finanzas. Pudo así, una vez más, volver a soñar con el cuerno mítico de la abundancia sin fin, con la fuente fabulosa de la juventud eterna. Y pensó que al fin tenía el viejo enigma de la vida misma, de su misma vida, cifrado y descifrado en la palma de su mano. Pero este sueño le impidió ver lo más palmario, que la vida no es dócil hélice ni limpio código, sino una procaz maraña inestable, intensa, inquieta, de mundos acoplados, sucios cuerpos en tránsito, frágiles vivires recíprocos, andares acompasados en terrenos pedregosos. Y la vida y la muerte, una vez más, se escaparon del redil y cambiaron el paso alegre y terrible de su danza. Hasta hoy día, esta corriente dominante del mundar humano no ha cejado en su empeño de domeñar la vida misma, su misma vida. A pesar de algunos éxitos en este empeño, estudios recientes afirman que está perdiendo sin remedio la divergencia inconforme de la vida misma y que ya apenas puede atisbar en el horizonte los cimientos de su misma vida. Otros informes señalan que tampoco ha sido capaz de poner bajo su gobierno la vida terca e insumisa que continúa brotando en las esquinas. Malos bichos, malas hierbas, niñas malas, aves migrantes que anidan en las fronteras, etc. Bueno, entonces me toca a mí. Y primero quería darle muchas gracias a Daniel por invitarme a ser parte de este evento. Es un gran honor, pero también es una gran felicidad, es un gran placer.
porque, como dije, en una entrada de mi Facebook es este momento de la vida en que estoy cuando uno puede empezar a nutrir la felicidad con los éxitos de los estudiantes. Y Daniel había sido mi estudiante graduado, muy, muy especial, que me ha proporcionado también mucho crecimiento intelectual mientras que estábamos hablando sobre su proyecto. Y muy pronto nuestra relación se convirtió en una colaboración y amistad que espero que dure a lo largo de nuestras vidas. Los tres primeros poemas del volumen de Daniel dedicados al concepto de mundar me hicieron pensar sobre una anécdota. Tengo un amigo en Polonia, de donde soy, que es un escritor, un periodista, de mucho talento, que me contó la entrevista más difícil que hizo en su vida a un personaje muy protegido y respetado, a quien no le permitían visitar. Me contó cómo entró en el despacho de este amigo y la secretaria venía y regresaba y siempre le decía que no se podía entrar, que ese personaje no quería hablar con él. Finalmente, después de mucho insistir, ella salió y dijo, bueno, una pregunta, solamente puede entrar y hacerle una pregunta. Y mi amigo dijo, bueno, y no salió en 4 horas. Entonces, cuando salió, la secretaria le pregunta, pero es que usted no cumplió su palabra, dijo una pregunta. Y mi amigo le contestó, le hice una pregunta. Entonces, ¿cuál fue la pregunta? Me dijo, le pregunté, ¿cómo vivir? Entonces, esos 3 poemas de Daniel me hicieron pensar en esa pregunta, porque son sobre cómo vivir. Pero Daniel está transformando el concepto de vivir, la palabra de vivir, en la palabra de mundar. Y creo que nos estamos convenciendo en que en este momento en que estamos es un cambio realmente importante y aconsejable. ¿Cuál es la diferencia entre pensar en vivir y pensar en mundar? ¿Cuál sería la diferencia en preguntarle a alguien cómo va tu vida o cómo estás viviendo y preguntarle cómo estás mundando o cómo está tu mundo? Pues yo creo que adquirimos una gran capacidad de creatividad si mundamos en vez de vivir y también más responsabilidad. Porque no solamente pensamos en cómo nos sabe el café por la mañana, lo cual es importante y a veces una condición para todo lo demás, sino que estamos pensando sobre todos los elementos de nuestro mundo que estamos coordinando para que funcionen bien juntos y se sientan bien juntos. Y también el concepto de mundar creo que impone más límites, ¿no? Porque nos ubica, tal como dice Daniel, no solamente en el contexto de los discursos, símbolos y abstracciones, sino humedad, suelo y todos los pequeños y grandes seres que aparecen en otros poemas, incluyendo cucarachas, ratas y otros pequeños monstruos por los que también somos responsables. El segundo poema es una breve historia de la humanidad, ¿no? Una breve historia de la humanidad en que Daniel está insistiendo en esa tendencia que tenemos, que creo que nació con el principio de la modernidad, pero tal vez mucho antes, de tratar de dominar, controlar lo que la modernidad llamó la naturaleza, y sin darnos cuenta de que al hacerlo, aunque nos permite conseguir ciertos objetivos tecnológicos y científicos, estamos también dominando y controlando parte de nosotros mismos. Y por eso esa repetición en el poema de Daniel, su misma vida, obsesivamente indicándonos, Daniel, que al dominar el objeto de investigación, la naturaleza, lo que sea, ambiente, nos estamos dominando, colonizando y esclavizando a nosotros mismos en una medida muy importante. Y luego hay un tercer poema. Claro,
Y este proceso podría haber sido completo y exitoso si no fuera porque esa división entre lo que pensamos que somos nosotros, seres racionales y inteligentes, en diferencia de todo lo demás, sobre todo la naturaleza, esa distinción es falsa y por lo tanto todas las resistencias están surgiendo precisamente en ese borde entre lo que se piensa como naturaleza y lo que se piensa como cultura. Por ejemplo, la resistencia de las malas hierbas a los pesticidas, la resistencia de las bacterias a los antibióticos y también la resistencia de ciertos seres humanos a la civilización en la que estamos viviendo, ¿no? Y esa resistencia de ciertas comunidades se comenta en el tercer poema del tríptico que Daniel no leyó, pero donde se menciona la idea del buen vivir, o buen mundar en este caso, porque estamos transformando el concepto de vivir en el concepto de mundar, y el mal mundar y el debate principal que nos está acompañando ahora de cómo superar los problemas que está confrontando nuestro mundo. Mientras los optimistas, que algunos los llaman crueles, optimistas, creen que mejorando, perfeccionando las tecnologías, vamos a poder llegar a un momento donde todos van a estar felices y bien nutridos. Esos grupos alternativos piensan volver, dar un paso hacia atrás y, inspirándose del concepto del buen vivir de las comunidades indígenas, que se convirtió en un ícono de esos pensamientos, tratar de transformar nuestra manera de mundar, ¿no? Y finalmente quería decir que ese concepto de mundar, ¿no?, también en cierto sentido conecta nuestra comunidad, y yo veo aquí muchas caras que participamos en ese proceso de tratar de empezar a mundar de una manera diferente, además de Dani, Jordi no fue presentado, nos presentó a nosotros mismos, pero nadie le presentó a él. Yo quería señalar que es un personaje absolutamente crucial, un eje de nuestro mundo, y que comenzamos a conocer como el estudioso de cine, pero que luego lo conocimos por los principios muy nuevos en nuestro campo de subordinar el pensamiento a la ética, ¿no?, y de amar a todos los seres humanos y no humanos dentro de su escritura y también la práctica vital. Entonces, muchas gracias, Jordi, por ser parte de nuestro grupo y por habernos introducido de la manera tan generosa como lo hiciste. Y al final quería decir a todo este grupo que mi hijo se llama Mundo. Y entonces yo desde hace tiempo había presentido que mundar es lo esencial. Muchas gracias. Cata, si me permites que te diga, lo primero que pensé al ver el título de este libro fue en tu hijo. Lo que pasa que no me pareció pues, apropiado mencionarlo aquí, pero fue lo primero que pensé, porque además, sin conocerlo personalmente, le tengo mucho cariño por las cosas que me has contado de él, porque además es músico y porque quiere dedicarse a estudiar a los tiburones y porque todo lo que me cuentas de él me parece maravilloso. Así que es muy bonito eso. A mí siempre me pareció, me provocó un conflicto pensar en la familia como excusa de no dedicarse a trabajar por el mundo. Entonces fue un truco llamarle a mi propio hijo Mundo para poder dedicarme a él sin sentirme egoísta respecto a otros seres del planeta. Bien, gracias, Cata, por ese maravilloso comentario. Y si os parece, vamos con el poema o historia. Esto está en prosa y es una especie de cuentito. ¿Tiene alguna relación con el anterior? Fue el que eligió Iñaki y lo voy a leer y después Iñaki va a hablar un poquito de ese texto. En el primero que leí
hubo un problema con el sonido y la música y el texto no estaban bien ajustados. Entonces, ahora sí vamos a poner la música que creó Mateo Amado, mi sobrino. Este poema se llama, o este texto se llama Carta de relación del descubrimiento de Boskópolis. Ese empieza sin él, creo. Si lees el apartado primero. Hace unos años dejamos la polis y nos adentramos en el denso bosque que la rodeaba. Pero voy a parar porque hay una cita que se me olvidaba que es importante y la voy a leer primero. Es una cita de un historiador ambiental, Donald Hughes, de su libro en Environmental History of the World. Es un poco larga, pero creo que vale la pena porque tiene una relación con el texto. La cita dice así: los bosques de las montañas cercanas a Atenas se usaban como fuentes de combustible, madera, forraje y otros productos. La madera era incluso más necesaria que en las ciudades modernas. Se usaba para construir barcos para la flota que sostenía el poder marítimo de la ciudad, para los barcos mercantes y otros medios de transporte y en la construcción. Incluso los templos de mármol tenían soportes de madera. Como combustible usualmente convertido en carbón vegetal, la madera fundía el mineral de las famosas minas de plata de Laurium, cocía las famosas ánforas de cerámica, cocinaba la comida y calentaba los edificios en invierno. Un hombre podía ganarse la vida cómodamente trayendo leña a la ciudad en un burro. Hacia mediados del siglo V a.C., la superficie del Ática, Atenas y su entorno, se encontraban mayormente desforestada. El constante pastoreo de cabras y la insaciable demanda de leña impedían que los bosques se regeneraran. La erosión agotó los suelos montañosos, los sedimentos se acumularon en las costas y se secaron muchas fuentes. El resultado fue una agricultura en declive y una carestía crónica de madera y otros productos forestales. El agotamiento de los recursos locales obligó a los atenienses a buscar madera en otros territorios. Gran parte de la agresividad de Atenas se explica de esta manera. Esa es la cita y ahora sí empezamos con el poema. Carta de relación del descubrimiento de Boskópolis. Hace unos años dejamos la polis y nos adentramos en el denso bosque que la rodeaba. Al principio estábamos desorientados. Teníamos la impresión de haber penetrado una soledad extraña y hostil, una geografía ajena. Luego, tras subir a un cerro que sobresalía entre la masa moscosa, vimos los anchos muros de la polis alzarse en la lejanía. Y nos dimos cuenta de que realmente, con nuestra salida, no habíamos entrado en ningún sitio. Vimos que la polis estaba dentro del bosque y que formaba parte del propio bosque. También vimos que una gran parte del bosque desaparecía bajo las hachas y los arados para alimentar con su madera y con la fertilidad de su suelo el crecimiento de la polis y la voracidad creciente de sus gentes. Supimos entonces que el bosque, así transmutado, como el espectro de un dios antiguo y olvidado, penetraba a cada instante las puertas y los muros de la polis y que en verdad constituía el alma y el alimento de la polis. Fue en ese momento cuando supimos que nuestra patria verdadera no era la polis que nos definía, sino el gran bosque callado que la sostenía a cada instante atravesando sus muros y sus puertas. Y decidimos idear un nombre nuevo para esta nueva patria, para esta nueva conciencia, Boskópolis. También descubrimos que en Boskópolis todo podía mudar con rapidez, aunque en verdad nada podía crecer ni menguar. El crecimiento incesante de la polis a expensas del bosque no había sido más que un sueño imposible, una vana fantasía de aquellos que no podían o no querían ver que en realidad la polis es el bosque y el bosque la polis. Supimos entonces que esta fantasía sustentaba la prosperidad de nuestros gobernantes y mercaderes más poderosos, mientras iba destruyendo poco a poco el sustento de las gentes de Boskópolis. Nos dimos cuenta, en fin, de que esta fantasía traería tiempos de hambre, miseria y violencia,
incluso para aquellas gentes confinadas en los sólidos templos y en los dogmas irrefutables que sustentaban la voracidad. Regresamos entonces a lo que todavía llamaban la polis y vimos que allí, aquí, la gente de nuestra especie no estaba sola. Descubrimos que seres extraños habían prosperado secretamente bajo los edificios, entre la inmundicia de los ríos y las grietas de los muros. Muchos otros, expulsados por la destrucción del bosque, transitaban furtivos, desafiantes y hambrientos por las calles, las casas y las plazas de la polis. Algunos transitaban incluso por el interior de los lujosos y bien guardados templos dedicados a los dioses de la voracidad. Supimos en ese momento que todavía no estábamos solos, pero que nos estábamos quedando cada vez más solos. Y decidimos que había llegado el momento de derribar los gruesos muros de la vieja polis y sus sólidos templos y sus dogmas irrefutables. Cultivar en común nuestro sustento entre los árboles, las casas y las palabras de Boskópolis. Se acabó. Muy bien, pues me toca, ¿no? Hablar de esto. Sí, ¿me veis? Tu turno. Bueno, pues reiterar otra vez lo que han dicho ya Jordi y Cata, ¿no? Que es un placer y un honor estar aquí, darnos el lujo, ¿no? Porque esto es un lujo de poder leer poesía, buena poesía, y compartirla con gente que apreciamos y admiramos, ¿no? Entonces es un placer, vamos, esto es un lujo que estamos dándonos todos aquí, todas aquí, ¿no? Y antes de comentar lo que ha leído, el poema que ha leído Dani, pues quería un poco reiterar la obra en general, ¿no? El libro en general. Muchas cosas ya las ha dicho Jordi Cata, pero mi impresión cuando la leía era que la poesía mundana, que además Dani de alguna manera describe muy bien, o de una manera muy lírica, lo que es eso, ¿no? Es una poesía permacultural, ¿no? Porque en el sentido de que habla de malas hierbas, que no son malas, o de la mierda, ¿no? Que no es mala, que de hecho son nutrientes. Y estas dos cosas, malas hierbas y caca, son cruciales para la vida, son algo esencial. De hecho, en permacultura se dice que no hay malas hierbas, que si algo le llamas malas hierbas estás reflejando tu ignorancia. Y lo mismo con caca. Yo hace poco estaba leyendo un libro que me fascinó, que se llamaba Humanure, que es manure hecha con la caca humana. Y claro, yo veía este diálogo con el Humanure aquí en la obra de Dani y pues eso, me parece una poesía permacultural, ¿no? Que aprecia lo que nuestro sistema hegemónico desprecia y devalúa en su propio, para su propio declive, ¿no? Porque eso es, manure es la verdad algo que tiene muchos nutrientes, una concentración de nutrientes significativa, ¿no? Y de nitrógeno y de todo lo que necesitamos para la vida. Entonces, eso, además de eso, me parecía también, y esto creo que también lo ha mencionado Jordi antes, la manera en que esta poesía mundana va hilando lo tangible y lo intangible, ¿no? Lo simbólico y lo material, ¿no? Constantemente, va de lo abstracto a la grieta de donde sale la florecilla. Entonces, cómo se va moviendo en estos territorios de una manera muy elegante, ¿no? Y muy fluida. Y luego, como también creo que ha dicho Jordi antes, la manera que tiene esta poesía de dialogar con las humanidades ambientales, ¿no? De una manera lírica. Entonces, para todas las personas que han estado durante años estudiando estas teorías y hablando de ellas, verlas aquí de una manera lírica, ¿no? De una manera clarividente, ¿no? Es también, ha sido muy bonito, ¿no? Y en relación a la poesía, sobre el poema de Boskópolis que ha leído, pues muy interesante también ver cómo está, lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? En el grupo el metabolismo, ¿no? El metabolismo que
urbano-agroindustrial, como lo llama Fernández Durán, ¿no? Como esta separación entre campo y ciudad es tan absurda como la de humano e inhumano, porque es un metabolismo que coforma y que de alguna manera es una constitución mutua, como modernidad y colonialidad, pues campo-ciudad es lo mismo, ¿no? Es este mismo continuum de una zona que acumula los nutrientes a expensas de otras, etcétera, etcétera. Entonces, era muy interesante cómo este poema, de alguna manera, lírica y narrativa al mismo tiempo, va de alguna manera dándonos a entender este metabolismo, ¿no? tan disruptor, tan patológico que tiene la modernidad tecnoindustrial. Y luego es interesante porque ha salido hace muy poco un artículo en Nature, en diciembre, que dice que parece ser que por primera vez el peso de la infraestructura humana supera el peso de la biomasa, ¿no? Planetaria. Es decir, que estamos transformando la vida en infraestructura. Y esto también se refleja mucho en este Boskópolis, ¿no? Tanto en la cita que ha leído del historiador de Atenas, ¿era? Cómo él lo hace lírico, ¿no? Daniel hace lírico todo ese mismo proceso, ¿no? Entonces, me ha parecido muy interesante cómo lo ha hecho. Y luego, precisamente, acaba de una manera muy significativa porque, según ha contado Jordi, su próximo libro va a ser sobre estas criaturas que emergen en ecologías urbanas, ¿no? Y justo acaba con esas criaturas, ¿no? Que van emergiendo de esa Boskópolis, ¿no? Así que simplemente remarcar esas cosas y otra vez remarcar el placer que me ha parecido un libro, la verdad es que he disfrutado, excelente y que recomiendo, vamos, a quien esté por aquí que no la haya leído todavía, es un placer leerlo. Gracias, Iñaki. Ahí te mando un abrazo ahí por Zoom. Ok, entonces vamos con el tercero. Es el poema que me pidió Jordi y es también de la sección del libro, ¿verdad? Con un mensaje más ecologista. Y este es el que continúa en la misma sección que Boskópolis y su título es un poema breve con un título largo. Es Memorial de la política necesaria y útil restauración del bosque. Decálogo arbitrista para resacralizar la vida. Y es como sigue. Que la polis florezca en el bosque, que el bosque medre en la polis, que la polis alimente el bosque y que el bosque nutra la polis, que la necesidad verdadera reclame los actos y que la equidad real dicte las leyes. Que el apetito halle su sitio sin que la voracidad devore raíces ni cimientos. Que nadie, ningún oscuro latido, sea perseguido o sacrificado por capricho. Que nadie, ningún sentir mundano, sea nunca humillado ni torturado. Que nadie, ningún pálpito cósmico sea exterminado jamás. Que caigan los muros, que queden abiertas las puertas. Que las hierbas malas y las niñas malas florezcan junto a las buenas. Y que la vida teja su tela en la Boskópolis nueva. Y Jordi, te dejo con tu comentario. Sí, pues bueno, antes de empezar a comentarlo, parece que en esta conversación, desde que empezamos, se ha ido formando como hay un tema que no deja de reaparecer, que me ha traído a la mente, por eso me levanté antes un momentito porque fui a buscarlo. Es un libro que tengo en casa desde hace muchos años, La historia de la mierda, que tal vez algunos conoceréis de Dominique Laporte. Es un libro de ensayos bien interesante que podría ser, yo creo, un buen compañero a mis otros libros, ¿no? de cabecera, y os lo recomiendo. Bueno, entonces sí, el poema que acaba de leer es un poema tan evocador, ¿no? Perdón, antes de empezar con el poema también quería mencionar
en relación con lo que dijo Iñaki antes, Iñaki tiene entre su extraordinariamente prolífica producción, que es casi incomprensible cómo alguien puede escribir tantas cosas buenas a tal ritmo, tiene un ensayo que es muy bonito, es precioso, que no sé si está publicado porque Iñaki me lo enviaste hace como un par de años o así como un manuscrito y no sé si salió, que es tu breve ensayo sobre la poesía y sobre la lectura de la poesía, que se titula Hacia una ecología política y poética, lenguaje poético, pluriversos y extinción. ¿Salió publicado ese poema, ese ensayo en algún sitio? Sí, en la revista Paraíso está online, os lo puedo poner en el chat ahora si queréis. Pues os lo recomiendo mucho. Bueno, obviamente recomiendo todo lo que ha escrito Iñaki, es obligatorio leerlo, pero este en particular es porque son unas reflexiones, me parece, profundísimas y bellísimas sobre la importancia de la poesía en nuestro mundo de hoy, ¿no? Sobre el tiempo de la poesía y sobre el tipo de atención y de lectura que requiere la poesía. Es un breve ensayo que me encanta. Bien, entonces, bueno, el poema, este poema que es el poema del libro que me dedicó Dani, es la primera vez en mi vida que nadie me dedica un poema, entonces bueno, obligatoriamente tenía que escoger este poema, ¿no? Y además es el que en el libro sigue al de Iñaki, entonces son dos poemas que se tienen que leer seguidos, ¿no? Son totalmente pues, orgánicos, digamos, y realmente no, bueno, no sé, se podría decir mucho y se podría no decir nada y estaría igual, ¿no? Igual de bien. A mí este poema me recuerda o me evoca la idea de una utopía, ¿verdad? Es una aspiración o una evocación de una utopía, y como todas las utopías, pues quizá irrealizable, pero aún así valiosa y merecedora de vivir y de tal vez morir incluso, ¿no? Por ella. Lo que más llama la atención en el poema, obviamente, es que está escrito como un documento casi legal o político, como un decreto, ¿verdad? Y es algo que en tu libro vemos en muchos de los poemas que utilizas un lenguaje científico o evocador del lenguaje científico, o un lenguaje más propio de la historiografía, o un lenguaje, en este caso, de la ley o de la política, ¿no? Y claro, cuando uno lo lee, uno piensa qué fácil sería, ¿verdad?, si se pudiera transformar el mundo por decreto, ¿no? Como un decálogo y hágase, ¿no? Y claro, yo me pregunto, ¿quién escribiría ese decreto? ¿Qué autoridad tomaría la iniciativa de escribir eso, ¿no? Las autoridades que en el mundo no escriben ese tipo de decretos, ¿verdad? Entonces, bueno, es un canto a una utopía, a la república de la justicia, la igualdad, la dignidad, la armonía, el equilibrio, el amor, el respeto a todos, a todas y a todo, ¿no? Y entonces creo que sería un poco tedioso decir más sobre este poema. Creo que el poema se dice por sí mismo, ¿no? Una de las cosas, simplemente por decir algo más que llama la atención y que es bellísimo, son los verbos de este poema, ¿no? Si leemos el poema otra vez, simplemente verso por verso, fijándonos en los verbos, florezca, medre, alimente, nutra, ya nos están dando la clave, ¿no? de la vida, del ciclo de la vida y de la reproducción y de la regeneración. Entonces esta es una cosa que me llama la atención. La otra cosa que me llama la atención en todos los poemas de tu libro, Dani, es el gran oído musical que tienes, ¿no? El gran oído y sensibilidad para el lenguaje, para el ritmo, para las tonalidades, para la sonoridad. El último verso de este poema es maravilloso, no me canso de repetirlo en voz alta, ¿no? Y que la vida teja su tela, perdón, lo he leído muy mal, y que la vida teja su tela en la Boscópolis nueva. Es una maravilla, ¿verdad? Y además es la alusión a la tela de araña,
Aracné y a la construcción de la vida y a la belleza también de lo pequeño, ¿verdad? Y de lo vulnerable. Simplemente para acabar con una pregunta, no solamente para este poema, sino para el libro en general y para el proyecto de las humanidades o de los estudios culturales ambientales, todavía más en general. Es una cosa en la que estoy pensando bastante últimamente y creo que podría ser algo interesante si hay interés y hay tiempo para hablarlo después, ¿no? Es la idea de que en los estudios culturales medioambientales estamos proponiendo todo el tiempo una visión que supere lo antropocéntrico, una visión que sea ecocéntrica, una visión que incorpore puntos de vista y perspectivas no solo humanas, sino también de los animales no humanos y de las cosas y de los otros seres vivos. Y una perspectiva que incluya no solo lo intelectual, no solo el pensamiento racional, sino que incluya las emociones, los sentimientos, el sentir, ¿no? El sentipensar, ¿verdad? Y entonces yo me preguntaba, porque muchos de los que trabajan sobre estas cosas, de los que trabajamos sobre estas cosas, escribimos sobre esto, pero luego a la hora de escribir, escribimos ensayos que se siguen ajustando a las normas de la escritura académica, que siguen la estructura, la lógica de los ensayos académicos, etc., ¿no? Entonces yo me pregunto cómo sería una escritura que llevara a la práctica nuestras ideas, ¿no? ¿Cómo sería esa escritura? Yo sé que algunos de vosotros, bueno, pues no sé, Cata, por ejemplo, no lo mencioné antes, pero es cineasta también, y muchos de los que estamos aquí tratamos de ser creativos desde algún tipo de modalidad artística, pero a la hora de escribir seguimos escribiendo igual. Entonces yo me pregunto, ¿cómo sería una escritura que no solo hablara de estas cosas, sino que las incorporara en su propia forma, en su propia materialidad, ¿no? ¿Cómo podríamos escribir de forma que nuestra escritura transmitiera otras perspectivas, otros valores, incluso más allá de valores o perspectivas humanas, ¿no? ¿Cómo sería? Sería una escritura muy poética. Quizá el libro de Dani nos esté dando la clave en algunos de sus poemas de cómo podría ser esa escritura. Pero la pregunta sigue ahí, ¿no? Y ya está. Gracias, Jordi, por estos comentarios maravillosos. Me ha encantado y realmente me ha encantado todo lo que dijiste y también el comentario de Cata y de Iñaki. Y si os parece, voy a leer algunas cosas de otra sección del libro, un poco diferentes. Un libro, uno de los que comentan en la contraportada, José Manuel Marrero, que es profesor en la Universidad de Tenerife, ¿no? Hablaba de, una de las cosas que puso es que tiene texturas muy diversas, ¿verdad? Y también fue una de las intenciones, ¿verdad? Que tuviera texturas diversas como la vida, ¿verdad? Que tiene texturas diversas. Entonces voy a leer una parte de la sección donde empezó todo, ¿verdad? Son unos poemas que escribí en un jardín muy bonito de la ciudad natal de Iñaki, de Alcalá de Henares, durante un workshop, un taller de escritura, nature writing, de escritura de naturaleza que había con Scott Slavich, que es uno de los mejores especialistas, y ahí empezó y después fui añadiendo cosas, ¿verdad? Y cambiando. Y de nuevo tenemos el sonido ambiental de Mateo. Y la sección se llama Sobre el arte de mediar, apuntes del jardín de Trinitarios. Es más larga, pero voy a leer algunos fragmentitos. No. Ya no hay nadie, pero no estoy solo. No hay soledad en este minucioso bullicio, en esta mundana algarabía de luz y polvo, de patas y trinos, de tallos y hojas mecidas por el rum rum de la brisa y el motor de aire acondicionado. Estoy escuchando pájaros que desconozco y creo reconocer.
Gorriones, estorninos, vencejos. Ahí están, piando. Pía que pía. Su sonido efervescente araña mi piel con dulzura, se me cuela en la carne y la ata al mundo con los finos hilillos de las terminaciones nerviosas. No, aquí no es aquí. Aquí no es más que esta danza abierta y ruda que amarra mi existencia atómica al resto del cosmos, a este viejo jardín. La fuerza y el peso que mis huesos largos arrastran y equilibran con mineral gallardía, la fuerza gravitatoria de toda la Tierra enredándose en mis pies, centrándome, jalando de mí, afirmando con un rotundo sí mi lugar y mi presencia entre la comunidad de las cosas. Sí, mis uñas y cabellos lo dicen, mis huesos y tejidos lo saben. La mierda lenta y telúrica que recorre los caminos selváticos de mi vientre lo afirma también. Ellos lo afirman y yo escucho y asiento y nada más tengo que decir. Aquí. Aquí no es de nadie, ni nadie es de aquí. Ser de aquí, de cualquier lugar, de este jardín, es un incesante acomodo entre extraños. Buscar formas de hacer nidos en este desconocido país de pájaros. Un hambre de permanencia en una tierra siempre extranjera. Aquí soy de aquí. Ya para de hablar, escucha, aprende a escuchar. Sí, te hablo a ti, mamífero pelado y engreído, estúpido primate y parlanchín, simio venenoso y genocida. Sucio mono cagón, que escondes la hermosa mierda que brota de tu ojete peludo bajo un ridículo ropaje de poeta visionario. Ya no hables más, deja de hablar de ti mismo, cagón egocéntrico, vicioso onanista. Guárdate tus vanos nombres y etiquetas y escucha de verdad a esos seres extraños que te rodean. También tú eres un extraño entre extraños. No hables tú. Deja que tu lengua y tus palabras sean también íntima conversación mundana, tierna algarabía, signos de vida. Y esta sección se acabó aquí. Y antes de pasar ya al final, ¿verdad? Podemos dejar un espacio para preguntas, cualquier cosa que... y ya que hablamos de la mierda, me gustaría acabar con dos. Uno se llama El Tránsito y es una especie de oda. En el segundo libro hay otra versión. Y también tengo algunos sobre el coronavirus que me gustaría leer porque yo creo que el contexto es todavía apropiado, por desgracia, para muchas personas, ¿verdad? Y para todos. El Tránsito. La presencia contundente de una buena mierda de cualquier especie. Su olor, su textura, su forma y color, su festival de vida bacteriana, su promesa de fecundidad vegetal, tiene el poder de seducirme, de reclamar por unos momentos toda mi curiosidad y mi aprecio. Todavía más me seduce su cálida y jugosa caricia al emerger lentamente por mi recto. Ese instante feliz en que la mierda anuncia su propio ser, sin dejar de ser parte de ese incesante tránsito sustancial que nos hace y nos deshace. Nunca olvidéis, mi gente, que también somos esa mierda que nos transita. El tránsito lento e incesante de la digestión y la defecación. La mierda gozosa y ruda que nos ata al mundo y nos recuerda que seguimos viviendo y mundando y que somos mundo también. Ni puras almas ni espejos de dioses. Nada más que una especie de mierda.
Y los últimos que voy a leer forman parte de la última sección. Y hay uno que es anterior, pero también tiene que ver con el coronavirus. Autopoiesis 2. Pongamos una vez más las cosas en contexto, en perspectiva. En este tiempo de pandemia, en este tiempo en el que un maldito zombi químico descalabra el capitalismo global y recorre el planeta devorando bronquios y tráqueas con su mínima mandíbula. Temo que agarre a mis padres, a mi suegra, a mi tío Manolo, cabrón, quédate en casa y no vayas a por el pan ni a la farmacia. En este tiempo extraño, en fin, en que la lógica inhumana de la vida planetaria nos asfixia, mientras danzamos como peleles en el nuevo baile de los números, vieja danza de la muerte. El infame horizonte de Los Ángeles se aclara y azulea, y el aire empieza a hacerse un poco más respirable. Solo sucede, sin hacer nada. Ecosystem Services, creo que lo llaman. Esta mañana, y esto, la fecha por supuesto es de hace más de un año, por lo de las cifras, como van a ver. Esta mañana éramos casi 11.000 difuntos mal enterrados en España, 279 en California, casi 55.000 en el mundo. Lo peor es que las sumas y curvas del miedo no dejan de subir y bailar al alegre y rápido compás que marca el monarca en su danza de la muerte. Lo que más me temo es que me arrebate antes de tiempo a ese puñado de viejos que me quedan al otro lado del mar. Tenemos cuentas pendientes, asuntos que resolver, cosas que compartir, contarnos, reprocharnos, devolvernos. Sí, todos sabemos que tendremos que morir en algún momento, pero por alguna razón necesitamos hacerlo bien. Este absurdo sátrapa nunca entenderá esta insólita cualidad de los millones de cálidos organismos que componen su nuevo imperio. Por favor, hasta que el señor sátrapa se calme, absténganse de besos y abrazos y no salgan de sus casas. Después entierren bien a sus muertos y reclamen a los gobiernos los besos y abrazos perdidos. Me pregunto si este zombi con corona y sin sentido nos dejará una conciencia un poco más clara de lo que somos, de lo que siempre hemos sido. Un mamífero invasivo, sociable y vulnerable, en un extraño planeta infestado de vida y de belleza y de muerte al acecho. Y lo dejo aquí. Y Yo propongo que se haga una recepción para acabar esta fiesta. Entonces, habría que abrirse una latita de cerveza o un vinito o algo, ¿no? Aunque aquí son las 2 de la tarde, me acabo de beber el café, no sé qué horas son donde estáis, pero esto merece una recepción en condiciones, ¿no? No sé qué pensáis. Yo animo a todo el mundo a que lo haga. Me parece una idea excelente. Pues vamos a poner una cervecita y luego comentamos que ¿no? Sí, lo que pensamos, Jordi, era que hubiera como al final dejar para un espacio para preguntas, comentarios. Y yo creo que sería... Y lo de la cerveza me parece una idea fantástica, ¿verdad? Para mí es demasiado temprano, pero me la tomaré a vuestra salud por la noche. Claro, por hay la gente tarde. que sí, es verdad que hay gente... Pues yo voy a comenzar, voy a decir una cosa que nos estamos aquí, estamos muy de acuerdo unos con otros y yo voy a comenzar un desacuerdo para poder hacer más del debate y además un desacuerdo con alguien con quien por costumbre estoy súper de acuerdo, quiere decir con Jordi, cuando dijo que la utopía es algo que
de un mundo del poema que leyó Dani que probablemente no se va a poder hacer. Y yo en este momento, cuando Jordi dijo esto, pensé, bueno, pero esa es la vieja definición de la utopía de un mundo de conceptos abstractos que están separados de las realidades, donde todos vivimos como individuos y tenemos nuestros vicios como individuos, pero ahora nos estamos trasladando hoy con los poemas de Dani a un mundo donde todos estamos mundando. Y yo de verdad conozco mundos o conozco personas que mundan de una manera que se propone en este poema, ¿no? De verdad, hay personas que mundan de este modo. Sí, no sé si es que me corresponde decir algo. No sé. Sí, si alguien tiene alguna pregunta o comentario, ¿verdad? Hola Daniel, felicitaciones. Gracias. Bueno, creo que el trabajo que has hecho, por supuesto, es una exploración, una traducción de lo que nosotros como académicos sobre todo, ¿no? Y como seres humanos estamos intentando comprender esta crisis que estamos viviendo, múltiples crisis, ¿no? Pero yo pensaba que el lenguaje poético tiene en sí una manera, ¿no?, de hacernos reflexionar lo que normalmente con palabras de todos los días no podemos. En tu trabajo, sin embargo, hay un asir de ese lenguaje cotidiano y me preguntaba, la típica pregunta sería, ¿quiénes son tus precursores, no? ¿Dónde está, cuál es tu familia poética? ¿De dónde vienen esta musicalidad? Además de lo que estás aportando ya con tu obra, ¿no? Sí, bueno, te puedo contar un poco la historia del libro y también las diferentes influencias, que al final el libro se convirtió en dos. Era mi primer poemario, me di cuenta de que me había pasado y al final lo dividí en dos. Entonces, un poeta que a mí siempre me ha inspirado mucho y me gusta mucho cómo suena por su mezcla entre una espontaneidad conversacional, pero al mismo tiempo que todo suena muy bien, es José Emilio Pacheco, el poeta mexicano. Me gusta mucho su sentido de la ironía, que es muy profundo, ¿verdad? Hay otros poetas que son irónicos, pero hacen como chistecitos. Él tiene una carga de profundidad y al mismo tiempo me encanta cómo suena espontáneo. Y por supuesto, pues siempre ha prestado mucha atención al mundo natural, a los animales. Tiene este maravilloso poema sobre el pulpo, sobre una perra, recuerdo otro en México de Efes. Siempre ha sido un poco una de mis influencias más grandes. Este libro en particular también está influenciado por Jorge Riegman. Quiero separarme de esa influencia y en el segundo ya me he separado, he incorporado otros registros, pero sin duda es, al menos dentro de lo que es la ecopoesía, ¿verdad? O la poesía, yo diría que en español, al menos sin duda en España es una referencia fundamental. Y en algunos casos pues me iba a sus poemas y revisaba, me iba a los dos, a José Emilio Pacheco. Y el segundo libro en parte es escrito de otra manera, creo yo, en cuanto a tono, pero está muy influenciado por Pablo Neruda, por el Pablo Neruda de las Odas Elementales. Que algunas, no creo que es un libro irregular, que algunas no me gustan, pero las que me gustan como, y sobre todo como este intento de captar uno que es un poeta, era un libro es una idea que me gusta también, accesible, ¿verdad? Fue uno de esos libros que escribió pensando en
un público popular, ¿verdad? Pero muy relacionado con la materialidad, ¿verdad? De los alimentos, de la materia, de las rocas. Claro. Y la influencia yo creo que se ve más sobre todo en el segundo libro, que no en vano se llama Odas Mundanas, ¿verdad? Una especie de odas elementales de otra manera, ¿verdad? Y después, por supuesto, pues hay otras lecturas. Siempre me ha gustado también pues, los clásicos, ¿verdad? Del siglo XX, tanto latinoamericano como español. Ted Hughes, el poeta británico. Se me acaba de olvidar de Mary Oliver. Mary Oliver, qué bien. Que esa poesía sencilla, que no siempre goza de mucho prestigio entre los críticos, pero a mí me parece maravillosa. Wild Geese, es precioso. Wild Geese, sí. Ese poema que usted dice que ha salvado vidas, ¿verdad? Con ese optimismo, ¿no? Y esa conexión. Y yo diría que esos, y después otras cosas que uno lee y después no se da cuenta y aparecen, ¿verdad? Claro. Me di cuenta de que el otro día escribí una cosa y detecté algo que había leído y que en ese momento no era consciente. Pero... Y por supuesto, mucha de la gente que está aquí, pues Iñaki sin duda fue el que me introdujo al pensamiento decrecentista, y Jorge, Jordi y Cata, sus investigaciones sobre plantas. También hay mucha influencia de la biología, Lynn Margulis, de la bióloga, y de la ciencia, ¿verdad? Seguro que de las mujeres te va a encantar Marosa Di Giorgio, Coral Bracho, ¿no? Para pensar en las poetas mujeres. Ajá, pues sí. Seguro que sí, seguro que sí. Gloria Fuertes en España, se me vienen algunas a la cabeza, pero sí, voy a apuntar esas que me acabas de decir porque no las conozco. Pero claro, yo escuché a Cardenal, no sé por qué, con el tono, ¿no? La tonalidad, canto cósmico, no sé por qué, pero estaba ahí con tu sí. Poética. Muchas gracias. Me gusta mucho Cardenal también, sí. Gracias, Harry. Dani, ¿escribes poemas en gallego también? Bueno, esto daría para hablar mucho. Hay un poema que es muy largo, para mí es el más especial, no lo he leído porque es muy largo, que prácticamente es la biografía de mi abuela, tal como ella me la contó. Bueno, tienes un poema sobre ella que es muy emocionante, muy poderoso. Y bueno, ella era gallego hablante, galego falante, no hablaba en español y en algún momento pues pensé... El problema es que me da vergüenza decirlo, no sé si me da vergüenza, pero yo he sido un gallego hablante en casa con mi familia, ¿verdad? Pero no he leído tanto y no he desarrollado la capacidad para escribir en gallego. Y aparte de que hay una tradición, ¿verdad? He leído algunas cosas, no tantos libros, entonces empecé a escribir en gallego y me di cuenta de que tenía que usar demasiado el diccionario. Entonces algún día... sí tengo intención, pero tengo que hacer un trabajo, que lo tengo, pero hay que hacerlo, ¿verdad? Pues leer más, desarrollar un vocabulario literario y de alguna manera... y entonces en algún poema hay algunas frases, algunas palabras, incluyo palabras. Mi pregunta era por saber si el usar una lengua u otra cambiaba lo que escribías, ¿no? ¿Te hacía escribir de otra forma o te llevaba en otras direcciones simplemente claro. por otra lengua, ¿no? También me animó a escribir en español un poco mi situación geográfica en la frontera con Tijuana, ¿verdad? Y un poco mi comunidad allí, mi gente. Veo que hay algunas personas de mi departamento como Alfredo, ¿verdad? Que es un experto en la lingüística de la frontera. Es por supuesto un español muy híbrido, muy libre, ¿verdad? Un español fronterizo maravilloso. Y también pues estar en esta zona, San Diego, cerca de las comunidades latinas de Los Ángeles, de Tijuana, que todavía no he ido, pero me gustaría ir a presentar el libro. Entonces, mi situación, digamos, mi vida, ¿no? De alguna manera es quién soy yo, ¿verdad? Después de tantos años viviendo aquí, también fue uno de los motivos que me... Pero se pueden escribir en las dos lenguas, ¿verdad? Incluso en inglés. Ana quiere hacer una pregunta. Sí, bueno, está relacionado con lo que acaba de decir Jordi, en realidad, sobre la parte de la que apenas has hablado, sobre la vida y la muerte, apuntes para una biografía.
Bueno, felicidades por todo el libro, me encantó. Como he dicho, me lo leí de una sentada, me senté, me lo leí entero y luego empecé a releer partes y realmente me impresionó mucho. Y ahora oyéndote leerlo, ha habido momentos que casi me daban ganas de llorar. Es un libro y me hace reír también en momentos, ¿no? Sobre todo todo lo que tiene la relación con todo lo escatológico, y eso me hace muchísima gracia. Un poco tipo Quevedo también, aunque era horrible Quevedo en gran parte, pero bueno, él también hablaba mucho del tema, hay Sí, que decirlo, ¿eh? sí, sí, sí. Ahí, yo es de los primeros Sí. Pero Quevedo la también parte... está. ahí está un poco de Quevedo. Pero la parte de la biografía de tu abuela me pareció impresionantemente linda y me gustaría si pudieras decir algunas palabras sobre ella. Gracias. Pues yo creo que se podría considerar a mi abuela, es una persona con la que crecí, prácticamente compartíamos habitación, ¿verdad? Había una especie de mampara, pero... y es una de las personas, quizá una de las más importantes de mi vida, por no decir la que más, ¿verdad? Y bueno, pues es lo suficientemente, o fue, ya falleció hace años, ¿verdad? Viene de esta cultura oral que hay, yo digo en España, pero yo creo que en todos los lados, en gente de esa generación, ¿verdad? Y era una muy buena contadora de historias, hablaba mucho de su vida, de sus recuerdos, a veces de una manera dramatizada, ponía los diálogos como si fuera una especie de obra de teatro. Yo creo que todos tenemos abuelas así, ¿verdad? Que cuentan historias maravillosamente, y abuelos. Y sí, la idea fue una persona pues pobre, humilde, como tantas en España y en tantos, y fue una manera también 10 años después de su muerte, esto es algo que pensé hacer durante su funeral, no lo hice en su momento, entonces 10 años después, y también aparecen otras cuestiones, ¿verdad? Pero un poco rescatar una vida anónima, salvo para sus seres más queridos, ¿verdad? Del olvido y recrear esta vida. Fue una persona muy generosa, una especie de role model ético para mí, todavía lo sigue siendo, y algunos episodios de su vida realmente. Y algunas anécdotas muy simpáticas. Aparece, por ejemplo, cuando pasó el dictador Francisco Franco por mi barrio, que era un barrio popular, pues mi abuelo, que era una persona así un poco nerviosa y era muy rojo, pues se puso a llamarle de todo, ahí vas ahí, hijo de puta, y mi abuela, que era muy chaparrita, empezó a patadas con él y lo metió para adentro, ¿verdad? Así como... y hay otras anécdotas de generosidad, ¿verdad? Y hay también una dimensión, juego un poco con las escalas, pero esa parte fue maravillosa, salió de un tirón. Casi la considero ella una coautora porque fue engarzando escenas y episodios de su vida y fue el que más disfruté sin duda. Recuerdo estar escribiendo casi sin pensar, de una manera como poseído por el espíritu de la difunta, ¿verdad? Y sí. Gracias por tus palabras, Ana. No, gracias a ti, gracias a ti por tu pregunta. Gracias a ti por el libro y por todo. Creo que Alberto... ¿Qué tal, Daniel? Saludos, Hola, saludos. hola Alberto. Bien, bien, muy bien. Oye, pues me gustó muchísimo tu trabajo. Escuché algunos avances cuando estabas por acá en Madison, pero me da mucho gusto ver el libro. No lo he leído, pero ya lo tengo apuntado aquí. Es más, lo voy a ordenar y incluso se lo voy a mandar de obsequio a un colega también español, Arturo López Ornat, que es un gran conservacionista que trabajó en México muchos años, un pionero de la conservación en México, ¿no? Que no, bueno, no se le ha reconocido como debe, pero yo creo que le va a gustar mucho tu trabajo. Pero yo te quería preguntar, estabas mencionando lo que es vivir en la frontera, en San Diego, eso. ¿Qué reacción has tenido en el salón de clase, ¿no? Con los estudiantes, ¿no? Los estudiantes de San Diego y esos, o cuando escuchan o están expuestos a la poesía y a tu trabajo en este sentido, ¿no? El libro es todavía muy nuevo y todavía no lo he incluido ni he hecho ninguna performance y me gustaría hacerlo. Tenemos un taller de poesía
y leemos algunas cosas durante 2 semanas dentro de un curso, ¿verdad? Y yo creo que sí, que hay una recepción muy buena. Es una de las razones por la que yo empecé a escribir. Yo fui a este taller con Scott Slovich y dije, esto es fantástico. Para mí fue una gozada poder sentarme en un jardín y escribir sobre lo que uno veía. Es realmente una cosa bastante básica, ¿verdad? Y fue una experiencia muy gratificante. En ese momento tampoco ni pensaba en publicar. Entonces, de alguna manera, dije, si yo me gustaría hacer un taller con mis estudiantes y necesito como el carné de escritor, ¿no? Para poder, digamos, hacerlo bien, ¿verdad? No es necesario el carnet de escritor, cualquiera lo puede hacer, pero quería como publicar algo y así poder organizar un taller y quién sabe si en algún momento pues dar un curso entero de escritura creativa. Creo que Ana está haciendo uno, ¿verdad? En San Francisco State, ¿verdad? Y era un poco la idea, porque creo que los beneficios son enormes para los, sobre todo los que enseñamos literatura, es la posibilidad de cambiar el traje y de ponerse el traje de escritor y muchos descubren pues capacidades que no sabían que tenían y muchas personas pues experimentan. Entonces fue un poco mi experiencia y sí, y me gustaría pues indagar más, ¿verdad? Todavía no llevo mucho tiempo y no he podido tampoco indagar mucho ni el tema de la frontera, pero sí. No, pues enhorabuena y felicidades y gracias por Gracias. presentar Enlaces. Bien. Gracias a ti, gracias a LACIS por acoger este evento, ¿verdad? Yo sé que este es el momento y el evento de Dani, pero no puedo dejar de preguntar, como tenemos aquí a Cata, que entre otras cosas también además es novelista y también ha escrito relatos breves, y Ana, que tiene un libro que ha tenido un éxito tremendo, el de Lucas tiene superpoderes, bueno, pues no sé si, por ejemplo, Cata, tu novela ha salido, va a salir. Yo quiero decir que has contado mal, porque está Sarli, que es poeta, está Juan, que tiene una novela y también escribe poemas, y estoy segura que No conozco a todo el mundo. otras personas aquí que son magníficos creadores. Y yo creo que tienen razón cuando dicen que es muy importante enseñar escritura creativa. Yo hace poco tiempo, alguien me estaba explicando que lo de crear realmente es la felicidad más grande que encontramos en la vida y es como una especie de satisfacción que garantiza una buena vida. Entonces, no se puede dar más al estudiante que empujarlo en esta dirección, ¿verdad? Es una de las necesidades humanas básicas, ¿no? Max Neff, por ejemplo, la incluía como una necesidad fundamental del ser humano, el crear, el construir algo, ¿no? Ya sea en el terreno del arte o en algún otro terreno, pero la necesidad creativa de expresar algo es una necesidad fundamental. Sí. No hay duda que, y no solo crear algo, sino compartirlo, ¿no? O sea, Sí. algo que tenga un efecto es fundamental. No sé, por organizar esta pregunta de una manera que involucre a todos y a todas aquí, la pregunta podría ser: los que hacéis actividades artísticas, sobre todo en relación con la escritura, ¿cómo veis la conexión? Porque antes dije que el libro de Dani es realmente una extensión de su trabajo de investigación, es otra forma de expresar y de explorar las mismas ideas. Los que habéis escrito libros, o sea, textos literarios, ¿cómo veis la conexión entre vuestra labor creativa y la labor de enseñanza y de investigación? ¿Cómo se hilvanan entre sí? Bueno, para mí, aparte del cuento infantil que escribí, el de Lucas tiene superpoderes, también saqué una novela testimonio muy dura sobre el tema de la pedofilia, que es el testimonio de una amiga, ¿no? Y lo escribimos juntas. Y es una novela que tiene mucho que ver con la necesidad de presentar temas que son
muy desagradables, oscuros en la sociedad, pero que realmente marcan a tantísimas personas y a tantísimas sociedades. Entonces, para mí está muy relacionado con todo lo que investigo también, ¿no? Porque al final lo que me importa siempre es hablar sobre el dolor en la sociedad. Para mí es algo que creo que es lo que... Y en la humanidad y en el planeta también, ahora que estoy aprendiendo tanto de todos y todas vosotras, ¿no? Entonces, para mí, ahora he escrito una novela y estoy acabándola y voy a ponerme a buscar editorial ya, y también tiene que ver con el tema del feminismo, y en este caso lo que he escrito tiene que ver con la deseducación sentimental de toda una generación, que sería la mía, ¿no? Tiene mucho que ver con eso. Entonces, para mí, durante la pandemia hice el primer curso de escritura creativa. Fue todo online, y es muy interesante ahora oyendo a Daniel, porque yo lo que empecé fue proponiéndoles ejercicios de contemplación, de vete a la calle, mira alrededor, siéntate y escribe 5 frases por ejemplo, cada sentido que tengas, ¿no? Y entonces cada vez iba más hacia la introspección, y el resultado fue que mis estudiantes quedaron emocionadísimos de la clase, produjeron textos maravillosos, impresionantes, y ahora he invitado a Dani para que venga a dar un taller un día a ese curso, porque lo voy a repetir. Y yo creo que es muy importante porque les abre de una forma la capacidad de expresar cosas, también de pensar en cosas, reflexionar de otra forma y empezar un diálogo que no tendrías. Y antes lo que estabas diciendo, Jordi, que es verdad que hablamos todo el rato que escribimos y hablamos de cambiar cosas, pero luego cuando escribimos artículos somos bien conservadores, ¿no? Es así como introducción, nudo, desenlace, que está bien, claro, pero me gusta que haya algo más permeable cuando escribo. También en lo académico que escribo intento que exista esa permeabilidad y ese yo, que sé que para mucha gente es un poco irritante porque escribo mucho desde un yo y desde mi propia experiencia. Pero creo que es importante porque al final, como se vemos en el libro, estamos mundando y no somos alma ni espejos de Dios, sino que al final, bueno, pues somos también mierda, ¿no? Quiero decir quiero decir... Y mucho de lo que escribimos entra en esa categoría. Y es muy olvidable, es muy olvidable. Sí, bueno. Bueno, yo creo que escribir poesía, entrar entre ese espacio, ese mundo de la creación, no solo es vital, sino que es una manera de leer nuestro mundo, de intentar, como decía antes, traducir lo inefable, ¿no? Y creo que para mí la experiencia, incluso cuando estaba haciendo mi doctorado, la experiencia de estar en un programa donde no se trataba de estar totalmente sumergida en talleres de escritura, la presencia de escritores, de poetas, de traductores, eso me alimentó de una manera increíble. O sea, para mí esos años de doctorado fueron como my golden age, porque fue el momento en que pude leer y interpretar lo que estaba haciendo con literatura. No era un trabajo, era vida, era más allá, entender por qué la memoria, por venir de Nicaragua, venir de una experiencia de guerra, venir de intentar entender el abuso de derechos humanos, todo eso para mí, a través del trabajo de los escritores, más que de los académicos, fue enriquecedor, ¿no? Entonces ahí escribir dentro de la academia, dentro de nuestro círculo, lo importante, lo que aprendí mucho fue meterle mucho la creatividad, o sea, hacer de un artículo una obra de arte, ¿sí? Yo creo que eso es un gran desafío, pero además alimenta mucho, ¿no? A nuestros estudiantes, traerles siempre escritores, artistas, es lo que yo noto que les alimenta mucho, porque esa fue la experiencia que yo tuve.
Bien. Ya nos hemos pasado de tiempo, ¿verdad? Yo creo que lo prolongáis para que nos tomemos la cerveza. Sí. Estáis Yo pensando, tampoco quiero cortar el rollo. Yo estoy aquí con mi cervecita gallega y estoy feliz, pero Yo antes me voy a que bajar. Me voy a bajar a por una, ahora vengo. Ok, entonces yo voy a, para que quede consignado, ¿verdad? Sí que me gustaría antes de acabar, y podemos seguir, ¿verdad? Pero podemos como cerrar el evento y seguir con la recepción a quien quiera seguir aquí hablando. Y es agradecimientos primero a Lacis, a Cata y a Alberto por organizar y acoger este evento. El segundo es al decanato de mi universidad, San Diego State University, por su apoyo de diverso tipo en la publicación del libro. A mi hermana, que antes estaba por ahí, yo no sé si sigue, igual ya se fue, Mónica Ares, y a Belén Hernando por sus múltiples y variados apoyos durante la escritura del libro, y a mis padres por la misma razón, Marcelino y Esther, por supuesto a la editorial Valparaíso y al director de la colección de poesía, Federico García Granados, y a Fernando Valverde por una llamada inesperada y maravillosa que me llegó, ¿verdad? Ofreciéndome publicar en su colección. Y a Gisela, que no pudo venir, y a José Manuel Marrero, que tampoco pudo venir, que fueron los que escribieron esos textos maravillosos en la contraportada. A Palmar Álvarez, porque cuando estaba buscando editor me ayudó y se involucró mucho y movió se involucró mucho cuando yo estaba pues un poco decepcionado porque no encontraba ningún sitio, y este era un mundo totalmente ajeno y todavía lo sigue siendo para mí. Y por supuesto a Mateo Amado Ares, que está aquí, que es aquí mi sobrino, ¿verdad? Que nos falló la primera, pero yo no sé qué os pareció, pero a mí me encantó el background que puso, ¿verdad? Con este sonido de pajaritos e industrial, y esta fue la primera. El de la cisterna. Y el de la cisterna, ¿verdad? Vamos a seguir. Igual hacemos un video o algo, ¿verdad? Porque esta combinación de música o de sonido ambiental y palabra me gusta mucho. Y ya. Y quedan esos agradecimientos y a más personas que... Daniel, ¿has pensado en traducir el poemario? Sí, y forma parte de lo que me gustaría hacer. Precisamente por lo que hablaba antes de vivir en San Diego y estar ubicado en la frontera, ¿verdad? Creo que sí me gustaría moverme entre las dos lenguas y quizá en colaboración sí, espero que sí. Ahora he pedido una beca para poder traducirlo y va a ser un reto también. Me gustaría quizá participar en la traducción o buscar pero sí es algo que me gusta, el inglés. Me gusta el inglés. Bueno, como sabes, aquí tenemos colaboración con Lacis y con 4W, tenemos un grupo por si te interesa. Nosotros con... Sí me interesa, Genial. Sí, ya voy a ponerme con eso. Sí, conozco a alguna persona que también está metida ahí y hace cosas de traducción y poesía. Bueno, yo lo que quería decir es que si se esconden en ese grupo o entre los que ya se fueron personas que se animan a presentar sus creaciones en las próximas sesiones, que me parece una buena idea hacerlo de vez en cuando. Entonces, que se animen y podemos hacer esos eventos. Probablemente no, como es un lujo, dijo Iñaki muy bien, no puede ser todos los días porque estamos todos
con mucho trabajo, pero de vez en cuando nos podemos permitir este lujo. Así que Ana, Sarli, Juan, no sé quiénes se esconden ahí de escritores, nos encantaría leer de más cerca vuestras cosas. Bien, y me gustaría saludar también a mi padrino que está ahí. Lolo, ¿cómo estás, Lolo? A ver, ¿qué? Hola, Bien, hola, alégrome de verte. É un gustazo aquí poder verte aí. Gracias por vir. tarde porque non me acordei. Bueno, A ver. pero aí estás. Tarde, pero aí estás, que é o importante. Gracias por vir. Valo traducir algún día ao galego. Terei que traducirlo. Sí, traducirei no tamén. A ver se Porque, cando tope tempo... Sí. bueno, fai falta tal, eu conozco a alguén que está na Academia Galega, se pode... Pois eso sería maravilloso. Xa lles contaba que eu empecé a escribilo en galego, pero costábame. Falar sí que falo ben, é verdad, pero xa escribir faltame ler máis e desarrollar máis. Non é fácil para mí. Para ler, teño aquí libros de todos os géneros, poesía, historia, narrativa, de todo. Bien, pois falamos Sí, porque diso. además temos que falar de Lugo, porque me preguntou Marica a ver como... Marica, que non van a pensar que estou chamándolle nada a naide. Marica é unha escritora, Marica. Bien, pois falamos agora. Chámote Cando queiras. despois e falamos e agradezoche moito que me axudes con eso, porque eso faime moita ilusión. Só faltaría eu. Poder presentalo en Lugo. Eso é fantástico. Me ha encantado la honestidad, ¿no? De que llegó tarde porque no se acordó. Pero muchas personas dirían que llegaron tarde porque tenían una reunión o lo que sea, pero con toda sinceridad que no te acordaste, me encanta, porque nos puede pasar a todos, ¿verdad? No, esta es la verdad, no me acordé para nada. Oye, en Lugo, ¿verdad que en Lugo tenéis un festival que es como de romanos o algo así, que es una cosa muy famosa? Se hace... Fue la semana pasada. Ah, de verdad, ok. Qué bueno. Bar de Lucus. Exacto, exacto. Me lo contó otro colega nuestro, Santi Fouz Hernández, que también es de Lugo. ¿Ah? ¿Es de Lugo? ¿Sí? Es de Lugo también, sí. Y por él supe de esta fiesta. Me enseñó fotos y todo. Para el año quizá ya sea de interés internacional. Ajá. Qué bueno, pues a ver si podemos ir alguna vez. Yo lo recomiendo, no es por nada, pero yo no voy, porque ahora me agobia así mucha gente y eso. Ajá. Pero es digno de ver. Fantástico. En realidad es lo único que sé de Lugo. No podría decir nada más. Aquí después festivales hay gastronómicos. Yo creo que de todas las comidas que pueda haber, hay festivales gastronómicos. Nada, después literarios también hay y todo eso también. Ya me has convencido, Tendremos que... Vámonos para Lugo, pero ya mismo, vaya. Y también hay de las denominaciones de origen de varios vinos. También hay fiestas, pero grandes. ¿El Albariño es de Lugo o...? De Pontevedra. De Pontevedra, sí. Perdón. De Pontevedra, pero de Lugo ahora, con las autovías y todo eso,
en un trato. Se pone uno. Muy bien. Y hay la del marisco en octubre también, ¿eh? Del marisco que conlleva el albariño. En Ogrove, provincia de Pontevedra. Yo estaba pensando que me habéis inspirado mucho cuando habéis hablado antes de lo de los cursos de escritura creativa. Y me habéis dado una idea, porque estoy pensando en qué cursos se pueden poner en nuestro programa si quitamos los sequences que tenemos. Y un curso de escritura creativa podría ser interesante. Ya os contactaré. Ana, ya a lo mejor te pido alguna vez el Sí, si sílabo. quieres te envío el sílabo. La verdad es que yo ahora que ya lo he hecho, voy a cambiar algunas cositas. También ha cambiado la situación porque no estamos ya en la pandemia así en encierro total. Pero lo mismo, no sé, sería súper lindo si más gente hiciéramos algún tipo de red y tal, porque la verdad es que se pueden empezar diálogos también muy importantes y pensando en Estados Unidos, que creo que la mayoría estamos en Estados Unidos, salvo Lolo, que está en Lugo, lo siento, pues que es un país tan grande, la verdad es que empezar diálogos en diferentes sitios me parece vital. Y lo hice con Dosinda este año y resultó maravilloso. Hicimos entrevistas de mis estudiantes en San Francisco State, que la mayoría pues son latines y tienen unas historias muy diferentes a su college privado en Ohio, creo, que es así como dos mundos, y les encantó tener esas conversaciones. Les pareció buenísimo, porque creo que está bien en este país tan grande y tan diverso en todos los aspectos hacer esos puentes. Yo creo que es súper importante. Conversaciones entre los estudiantes. Sí, conversaciones, tenían que hacer una biografía de la otra persona, entonces se encontraron y conversaron, fue idea de Dosinda, ¿eh? Es suya es la idea. Y yo al principio estaba un poco escéptica y funcionó de maravilla, porque les dimos una pauta de, bueno, preguntas que se podían hacer, pero luego ya se quedaron hablando y luego escriben la biografía de la otra persona y claro, vienen de contextos tan sumamente diferentes, porque como digo, la mayoría de mis estudiantes son latines y han tenido experiencias vitales, bueno, supongo que un poco como en San Diego, ¿no? Y la mayoría de sus estudiantes pues son, bueno, pues un college, un liberal art college privadito de Ohio, ¿no? Bueno, muy diferente, pero ahí hicieron, sí, pues hasta casi amistades, fue maravilloso verlo. Y luego leer las biografías y todo, fue muy, muy bueno de entendimiento, comprensión, acercamiento a, a otros, bueno, no mundos, ¿no? Pero casi. Así que para mí sería algo súper bonito organizar algunas redes así. Y entre España y Estados Unidos, no fue, igual me equivoco, pero no fue un alcalde de La Coruña que dijo que desde el faro de La Coruña se veía Nueva York. No, fue el alcalde de Vigo. De Vigo, exacto. Un poco optimista, ¿no? Pero, o sea, que no está tan lejos como pensábamos. Aquí dicen los emigrantes, los que emigraban, le decían a la familia, no es tan lejos, que solo es cruzar el charco. Cruzar el charco. Un ratito. Roberto, eres tío que está ahí en plan psicotrópico. Porque no sabía quién era ese Piliambo. Decía, ¿qué será este Piliambo? Non te escoito. No se Non oye. te escoito. Non se oye. Se han puesto el filtro, pero Pero no el audio. Este es un amigo y vecino aquí de mi hermana, está en la casa de al lado. Gracioso. Y yo miraba para él y decía, ¿quién será este? ¿Quién será este flipao?
Como na rave están. Nada, non vos escoito. Bueno. Hola Juan, que no te saludé a ti. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, Enhorabuena. gracias, gracias. Y a los comentadores, Jordi, Iñaki, Cata, muy bien todo. Sí, sí. No tengo el libro todavía, solo con lo que he escuchado, vamos, enhorabuena. Si lo Venga, pido por yo te lo Amazon, mando. ¿te dan royalties o qué? Nada, yo te lo mando, no te preocupes. No, te lo Tengo voy a todavía una pedir. caja para mandar y yo te lo mando con... Si alguno lo quiere, yo se lo mando con gusto. Ok. Si lo pedís, no lo pidáis por Amazon, hombre. No. No, esto- Pedirlo a alguna librería pequeña o pedirlo... Ok. Pero es tarda que mucho, a mí, mi volumen tardó como 2 meses. A mí, ¿Dónde lo pediste? Correcto, ya estoy. Tanto que no me acuerdo dónde lo pedí. yo así, Porque, pues, y me llegó como en 10 días o algo así. ujú, Es una buena alternativa para Amazon. ya. Creo, lo mismo son de Amazon, ¿eh? Porque a veces me ha pasado que he comprado algo, en plan, no compro en Amazon y al final te viene así como descuento de Amazon y dices, de verdad, no hay escapatoria. ya para entrar en una librería, eso ya le da más romanticismo. Es Sí, pero muy aquí en San bonito entrar Francisco creo que no entrar lo en una venden. librería, perderse por una librería y eso. Sí. Óscar Pereira, estás aquí todo el tiempo, no has dicho nada. Un saludo. Hola Oscar, gracias por venir. Gracias por venir. De nada, encantado, encantado. Es que estamos Lola y yo en el mismo sitio y no puedo tener esto abierto porque reverbera un montón. Parece que vienes de Pero bueno, otro muchas mundo. cosas muchos comentarios se me ocurren, pero ya tendremos oportunidad en otra ocasión. Ok, gracias. Y muchas gracias, Daniel. Dani, ¿ahora se nos escucha? Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, pues a ver, lo acabo de sufrir. Ahora ya os reconozco. Yo estaba mirando para el piliambo ese y diciendo, ¿quién será este flipado? No, ¿sabes lo que pasa? Que yo utilizo habitualmente Teams, entonces no tenía instalado en el ordenador. Fue deprisa y corriendo. Llegamos tarde, tarde no, 3 minutitos, y entonces lo montamos así. Estaba corrigiendo trabajos de mis alumnos y entonces vino Pili rápido, conectamos y... Pero hemos estado escuchándoos todo el tiempo, Sí, sí. aunque nosotros no... Muy interesante de todos. Yo soy lector, soy bastante lector, pero soy lector de novela. La verdad que no es que desprecie la poesía, pero no suelo leer poesía. Me gusta mucho. Me gusta más escuchar poesía como Dani, que lee también. Leída por... Bueno, Dani tiene otra faceta, que es un gran cantante de rock. No sé si lo escuchasteis alguna vez. ¿Es verdad? ¿Es eso? Y de canciones tradicionales gallegas también. Sí. Empecé el otro día, hace 2 días, hicimos una fiesta de San Juan, aquí al lado, aquí en la yarda de mi hermana, y mi padre fue músico de orquesta de estas que tocan en los pueblos, ¿no? Entonces ahora tiene un karaoke, pero un karaoke espectacular, con sus altavoces grandes, su micrófono. Y yo empecé y había unos adolescentes que estaban en la casa de al lado que ocuparon el karaoke. Realmente estaban haciendo una fiesta, los hijos estaban haciendo una fiesta al lado, ¿verdad? El hijo de Pili Roberto y otros adolescentes, y estaban poniendo reggaetón y cantando ahí reggaetón y no sé qué más. Entonces yo me cansé porque ya llevábamos media hora, entonces fui al karaoke y puse una canción de Los Suaves, no sé si conocéis el grupo de rock Los Suaves de Orense. Y ahí, ahí ya la canté y me encontré ahí una buena onda, ¿no? Pero de canciones tradicionales gallegas las cantas bien también. También, ahí las canto como puedo. Maruchiña.
Mira, Marotiña, mira. Sí. Pero estuvo bien lo del karaoke. Lo voy a volver a repetir. Me voy a aficionar al karaoke. Definitivamente. Sí, mejor que el reggaetón, cualquier cosa, creo. Para mí, vamos, para mí. Para las siguientes jornadas de alces deberían tener un karaoke. Yeah. Yo le conozco otro talento que es imitar como imitador a Félix Rodríguez de la Fuente. Cuando dabas papers sobre la serie te salía clavado. A ver, demostración. No sé si me salía tan bien. Pero me parece divertido hacerlo un día y no sé. Yo creo que fuiste el único que pillaste el chiste. Era un paper sobre Félix. Y cuando leíste la cita pusiste el lobo estepario. Que tenía que leer era un paper sobre un documental sobre el hombre en la Tierra, ¿no? Entonces tenía que leer una cita de la voz en off, ¿no? Y ahí me subí a la parra y en vez de leerla normal, pues la leí con la voz que ponía él, ¿no? Pero bueno, tengo que practicar más. ¿Por qué nos gustan tanto las imitaciones? Es una cosa bien curiosa, ¿verdad? Hay humoristas que están especializados en imitar gente y es algo que siempre produce, si se hace bien, es una fuente de comicidad tremenda y no sé por qué, ¿no? Pero funciona, ¿verdad? Es algo como el efecto uncanny, ¿no? De siniestro en realidad, ¿no? Porque estás viendo a alguien que no es, pero que parece encarnar a otro y hay algo muy inquietante. Son parodias. Son parodias, pero ¿por qué nos hace tanta gracia? O sea, no sé, difícil de explicar, ¿no? Sí, pero a veces emociona porque oyes la voz y va caracterizado como una, no sé, como una persona como un personaje o una persona que falleció y emociona, hay veces que emociona. El Carlos Latre que imita a 1100 y pico personas y además salen en algún programa caracterizado como esa persona, es idéntica y con la misma voz, los mismos gestos, eso es... Yo como me crié pues, en España en los años 60 y 70, mis referentes son Fernando Esteso imitando a Rafael y ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno. Cuando me llamaban la floja bombillas. ¿Ah, sí? A Rafael, yo soy aquel... Ah. Bueno, pues... Bueno, hemos ido de lo sublime a lo ridículo, ¿verdad? Sí. Pero bueno, hay que hablar de todo un poco. Eso es lo mundano, ¿no? Y el mundo. Eso es mundar, sí. Bueno, gente, son las 3, yo me tengo que ir, me despido, pero ha sido un placer y un gustazo y un lujo y ojalá hagamos algo así pronto otra vez, ¿vale? Claro. Vosotros seguid, yo me tengo que despedir. Sí. Bueno, pues a ver si para el año nos vemos aquí en el Ar de Lucus. Sí, vamos a Lugo, pero ya. Sí, quedáis todos invitados. Al karaoke en Lugo, ya está. Nos vestimos de romanos, Cantamos de los celtas. Yo creo que mejor de celtas, que los romanos eran muy imperialistas. Hay gente que se viste de celtas y de romanos. Uno puede elegir. Yo soy de Tarragona, así que yo de romana, obviamente. Yo casi soy de que me Tarraco quedo City, con los así que... celtas, que los veo más ecologistas a los celtas que a los romanos y nos vamos al karaoke. Sí, además, ¿qué han hecho los romanos por nosotros? Aparte del acueducto, las comunicaciones, las carreteras, La lengua, pero las lenguas... Bueno, era una referencia a la película de Monty Python. No, ya. De Monty Python. Vale. Bueno, chicos, un saludo, ¿eh? Sí. Hasta pronto. Sí. Chao. Gracias, hasta luego. Bueno, yo también me despido, Daniel. Un abrazo a todas, todos. Un abrazo. Hasta la próxima. Gracias, Juan y Sarli. Gracias por tus preguntas, Sarli.
No, tenemos que quedar para que vuelvas. Sí. Oye, con lo que dijiste tú de la musicalidad y eso, ya te ganaste una cena o algo así. Ya pensaremos. Pero me encantó que dijeras eso, porque trabajé mucho con este aspecto. Sí, Y claro. fue algo que trabajé casi obsesivamente para que sonara bien. Incluso me encantó mucho toda la cuestión escatológica. A mí me llevó a Cervantes, porque está ahí, ¿no? Está ahí, o sea, tenés toda esa parte muy español, decía yo. Esto es totalmente teniendo a Juan al lado, ¿no? Casi un tópico, ¿no? Pero es verdad, yo no sé si hay, yo le escuché también a Iñaki, no sé si debo decirlo, pero le escuché algún comentario así, una vez compartimos, ¿no? Pues celebrando también lo escatológico. Yo no sé si es algo español. ¿Tú qué piensas, Juan? Que tú eres el especialista en el humor. Si la escatología es algo español. En excremento. En los chistes escatológicos y toda esta historia, ¿no? Yo creo, bueno, no tengo mucho conocimiento más que anecdótico de que las culturas mediterráneas, latinas suelen tener, ¿no? En la catalana también se habla mucho de escatología, desde cuestiones populares como el caganet a la importancia del excremento. Y en España también, desde lo oculto, como habéis dicho, Quevedo y demás, hasta toda una tradición más popular y un poco más, a veces, procaz, ¿no? Pero vamos, y el cagarse, sí, y el decir me cago en tal y me cago en cual, yo no sé si es una cosa bien curiosa, ¿no? Pero no tengo mucha expertise. Pero nada, me despido de nuevo. Estoy en una conferencia que empieza ahora a las 2:00 también por Zoom, así que me voy de Zoom a Zoom. Y de nuevo un abrazo para todos y eso, hasta la próxima. Gracias por unirse, Juan y Charlie. Y yo también me tengo que despedir porque mi mundo necesita comer. Venga, chao. Mis mundos también, así que me voy a tener que retirar. Chao, todos. Chao. Hasta la próxima. Chao, gracias Lola, Oscar, gracias a todos. Ana. Un abrazo. Chao.